Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, y estamos una vez más en esta preciosa mañana de domingo, pues ya listos para escuchar la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios, hermanos. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca del compromiso, de la valentía del compromiso. Y por supuesto habíamos platicado que esto surgía del amor ágape, el amor que nos lleva a un punto sacrificial, ¿verdad? En un punto en el que por supuesto, donde nos sacrificamos a nosotros mismos o para poder, obviamente, obedecer la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Y cuando hablo sacrificarnos a nosotros mismos, estoy hablando del principio que dice el Señor en su palabra, cuando Él dijo en Mateo, ¿verdad? De manera que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bajo este principio, ¿se acuerdan el libro de Juan, donde estábamos viendo capítulo 21? Libro de Juan capítulo 21, estábamos ahí la semana pasada y voy a buscarlo mientras ustedes también me siguen con su vista, y por supuesto también tienes tu Biblia a la mano. Te invito a que por favor la busques. Juan capítulo 21, y vamos a leer del versos 18, donde nos hayamos quedado. ¿Sabes qué? Voy a leerlo todo rápidamente y por favor sígame con tu vista solamente para retomar bien el tema, ¿no? Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Ahora vamos a observar algunos otros asuntos de los que hemos estado platicando, pero voy a centrar un poquito acerca de este asunto, ¿no? En el versos 37, 36, 37, hay partes importantes donde este hombre, Pedro, simplemente estaba diciendo al Jesús que él había dicho: sabes que yo voy a seguirte hasta la muerte. ¿Se acuerdan que has platicado de esto? Yo voy a seguirte hasta la muerte, yo voy a seguirte la obediencia. Y bueno, habíamos platicado también esto, que el Señor siempre definió el amor en términos de sacrificio. Y Pedro, más bien Pedro, por eso le pregunta a Pedro: ¿me amas? Entonces muere por mí, Pedro. Como podemos ver, decíamos, el amor no es una emoción, tampoco es lo que Dios busca. Dios no quiere una emoción de ti, Dios quiere un sacrificio de ti. Es decir, Dios quiere que tú te niegues a ti mismo, tomes tu cruz cada día y le sigas. Y lo que Él está buscando, por supuesto, es lo que está añadiendo aquí. Y este es el primer principio: busca un amor en términos de sacrificio. Pero también es el segundo principio, que es el que vamos a hablar el día de hoy. De este otro ya hablamos la semana pasada, de este vamos a hablar el día de hoy. Hablamos de el amor en principios de obediencia. Mira, vamos a observar este asunto en el verso 19. Una vez más, el segundo principio del que vamos a hablar el día de hoy es el amor en términos de obediencia. Fíjate el verso 19, el amor de obediencia. El término del verso 19 dice así: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Sabe una cosa? Es importante que en este asunto en el que estamos hablando, el Señor añade la palabra sígueme. Ahí está exactamente la obediencia. La primera característica de amar al Señor Jesucristo es el sacrificio personal, pero la segunda es obediencia. Esto tampoco, como decíamos, no es una emoción. Este es un principio por el cual vivimos. ¿Sabe una cosa? Es como, por ejemplo, el amor matrimonial. El amor matrimonial es mucho más que una emoción, es una decisión. Y usted y yo, por ejemplo, varones, amamos a nuestra esposa, y esto nos lleva pues a amarla, no en términos tanto como de emocionales, claro que emocionales, pero realmente el amor está en términos sacrificiales. ¿Por qué crees que vas a trabajar todos los días? Es un principio de servicio a tu esposa en el que estás buscando que no le falte nada. Estás buscando suplir la necesidad de ella, y por supuesto, en ese sentido, buscar todo lo mejor para ella, porque es tu tesoro. Buscas en todos los sentidos y te quitas de la ecuación tú ser la persona más importante, y ahora ella se convierte y busca suplir todas sus necesidades, de la más pequeña a la más grande. Del mismo modo, también amar al Señor Jesucristo.
Esto es una obediencia como también el sacrificio personal nos lleva a una obediencia que te lleva a sacrificarte a ti mismo. Ahora, Pedro, regresando al texto, Pedro, claro, oyó sígueme, y entonces, claro, el Señor se puso de pie y se puso a caminar, y por supuesto Pedro lo siguió, pero él no entendió de lo que se estaba tratando todavía. Él siguió interpretando esto de manera literal, fíjate. Él pensó que era seguirlo de manera de párate y vamos a caminar y vámonos, ¿no? Y en realidad en el versos 20, fíjate lo que sucede ahí. Mira, el versos 20 dice la escritura así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te había de entregar? ¿Quién es el que te ha de entregar? Perdón. Pedro, al seguirlo, Pedro se voltea, pues, volteándose Pedro, ¿verdad? Ahora, perdón, aquí comete el primer error. Digo, ni siquiera había salido de la playa y el hombre ya estaba dándose la media vuelta, ya estaba volteándose. Esto era, caray, de desesperarse un poco, ¿no es cierto? Porque si podemos ver un poquito, en lo personal yo me parece que esto era una actitud exasperadora para el Señor, porque Pedro se voltea y ve al discípulo a quien Jesús amaba, y por supuesto, ¿quién era esta persona? Pues este era el apóstol Juan. Este apóstol Juan, a quien como el niño pequeño de una familia, siempre el chiquión de la familia, se le recostaba al Señor en su regazo, en su pecho. Esto me recuerda a mí mismo. Yo a la fecha, a mis 41 años de edad, todavía mi papá viene a visitarme o voy a visitarlo, y yo todavía me recuesto en su pecho. Yo le digo: dame alita, me levanta el brazo, yo me acuesto en su brazo y me chiqueo con él. Es algo y con mi mamá también, por supuesto, es algo que yo te animo a que hagas todo el tiempo porque disfrutas a tus padres. Pero claro, somos diferentes. Pedro era de una actitud un poquito diferente y Juan era de otra. Juan era chiquión, era como el niño pequeño de la familia que todo el mundo lo chiqueaba, ¿no? En ese sentido, vemos por supuesto a Juan precisamente a un lado caminando con ellos. Y ahora cómo podemos ver es que ni siquiera habían salido de la arena todavía, ni siquiera habían dejado de esa área pues de la playa. Y Pedro ya estaba preocupado por Juan. Ya estaba él diciéndole, bueno, ¿y este qué, no? Se voltea y le dice: bueno, ¿y qué? O que ya me dijiste a mí que te ame, ya me dijiste a mí que te siga y que voy a morir por tu causa. ¿Y qué hay de él? ¿Y qué hay de él, no? Me llama la atención como aquellos niños pequeños cuando les das instrucciones y les llama la atención. Y lo primero es: ¿y este qué? O sea, ¿y mi hermano qué? Luego quieren repartir. La misma situación como en una familia. Vemos aquí el comportamiento en la familia de la fe no diferente a una familia de lo que podemos apreciar todos los días. Y por supuesto, Pedro se voltea y le dice: ¿y este qué, no? O qué hay qué va a ser de este, o qué va a ser de él. Y vemos aquí al Señor y me encanta la respuesta. El Señor dice: ¿y qué si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga? Fíjate, y tú fíjate qué importante, le dice el versos 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿A ti qué te importa a los demás? Tú sígueme. Tú sígueme. ¿Y qué si quiero que él permanezca 2500 años de edad más que tú? ¿Y qué si yo quiero que él viva hasta que venga el rapto? ¿Y qué si yo quiero que permanezca y no muera nunca, o sea inmortal, lo que sea? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Y sabes, aquí yo creo que esta es la parte precisamente interesante. Este rumor en la iglesia primitiva que se estuvo circulando en la iglesia durante el libro de Hechos, que podemos ver apreciado, tenían la idea de que Juan iba a vivir hasta el rapto, iba a vivir por siempre, porque el Señor le había dicho que si esa era, escucharon que dijera: bueno, ¿y qué si yo quiero que permanezca hasta mi segunda venida? Y eso no importa. La verdad es que no entendieron bien las cosas. Algo importante, la parte enfática está donde le dice a Pedro: tú sígueme. ¿Y tú qué? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Ahora, es importante que esta es la forma en como el Señor le dice a Pedro, o le da a Pedro su manera de exhibir y demostrar su amor. Él no le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? ¿Cómo te sientes, Pedro? ¿Se siente bien dentro de ti amarme, Pedro? ¿Te sientes así como con sentimientos de calidez y todo eso? ¿Sientes como que se te acaba el amor, Pedro? ¿Sabes? Él no le dijo esto, le dijo: ¿me amas, Pedro? Entonces, si me amas, muere por mí. Entonces, si me amas, toma tu cruz cada día y sígame. En lo más pequeño, hasta el punto de entregar tu vida por mí. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Obedéceme. ¿Sabes?
usted como podemos ver, por ejemplo, aquí cómo el Señor, si verdaderamente amó al Señor o no. De igual modo en como tú y yo podemos darnos cuenta si amamos a Jesucristo o no lo amamos. Si estamos dispuestos a hacer el sacrificio definitivo por su voluntad. Y esto es algo diario, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Cuando usted y yo llegamos a una encrucijada de hacer lo que Él quiere o de no hacer lo que Él quiere y hacemos lo que nosotros queremos, entonces si estamos dispuestos a hacer el sacrificio y obedecerlo, entonces le amamos. Como puede ver, Jesús nos ofrece una cruz, o sea, una decisión totalmente continua en nuestros días, de nuestra vida. Me voy a negar a mí mismo, voy a tomar mi cruz cada día y voy a seguirlo, tal como lo dice Mateo 10 y Mateo 16, ¿verdad? O vamos a hacer lo que las demás personas hacen, y esa es la parte determinante. ¿Sabe? Los discípulos en ese momento sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús, porque fíjate, precisamente en ese tiempo, el general Barús, era romano, él había había aplastado una insurrección en Galilea, y ¿sabes qué hizo? Había llenado los caminos de Galilea con cruces llenas de personas, y estaban por todos lados, y ¿sabes una cosa? Esas personas, esos criminales, tenían por costumbre llevar su cruz hasta el lugar de su ejecución. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, vas a cargar la cruz por mí, vas a negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día y seguirme, todo el mundo sabía exactamente de lo que estaba tratando, de lo que estaba diciendo el Señor Jesús. El amor, debido al amor se paga un precio. El amor cuesta. Debido al amor ágape, hay un precio que pagar. Por eso es que la obediencia sacrificial no es una emoción, queridos hermanos. Es un principio de sacrificio. Es un principio de sacrificio. Vamos a leer, ¿qué te parece? En la primera carta a Juan, capítulo 2, verso 5, para poder dar un poquito más de idea en ese sentido. Juan, capítulo 2, versos 5. Vamos allá al texto, por favor. Juan, y vamos a leer una vez más desde la escritura. Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Busca en tu Biblia. Y la palabra de Dios dice así.